Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 1 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio. Voy a aclarar porque alguien me preguntó el día de hoy, ¿por qué digo el primer Evangelio? Es el primer Evangelio que fue escrito, no es el primero que aparece en el orden de la Biblia, pero el orden que aparece de los Evangelios en el Nuevo Testamento no es cronológico. Es un orden que alguien le quiso poner solamente tal vez pensando en su importancia, aunque también eso no tenemos por qué pensar que uno es más importante que otro, pero la cosa es muy sencilla. El primer evangelio escrito de los 4 evangelios fue el evangelio de Marcos, por eso llamamos a este el primer evangelio. Nuestra serie incluye devocionales que se llaman el compromiso del perdón. Llevamos varios con este nombre porque el pasaje de Marcos 2, 1 al 17 tiene muchas enseñanzas. Se los leo una vez más y esta será la enseñanza última de este pasaje que veremos por lo menos nosotros. Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabía ni ante la puerta. Y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba. Y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban ahí sentados y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús salió otra vez junto al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y le habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos le vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Antier aprendimos que el paralítico sufría un problema más serio, más grave que la parálisis de sus piernas. Se sentía aborrecido y abandonado por Dios, y el perdón del Señor le sanó integralmente y sirvió de ejemplo para aquellos que no creían que el Señor podía perdonar pecados. Además, reconocimos la importancia de la intervención de sus amigos, por eso llamamos ese devocional Compromiso es Solidaridad. Ayer aprendimos que compromiso es confianza. Hoy tenemos una enseñanza más en la cual meditar. Compromiso es perdón, que es, digámoslo así, el meollo de este pasaje. Después de este milagro, Marcos nos habla del llamamiento de Leví, a quien después llamó Mateo. Mateo, el autor del Evangelio, el primer Evangelio que aparece en nuestra Biblia, pero no es el primero que fue escrito, pero es el autor de ese Evangelio, se llamaba Leví antes. Un publicano era el más alto grado de inmoralidad según los fariseos de aquella época. Como cobradores de impuestos, además de tener la opción de ser deshonestos en la administración y de pedir de más, lo cual hacían todos. Además de eso, eran traidores a la patria, pues se asociaban en la administración con los romanos, en el sometimiento del pueblo santo, es decir, le ayudaban al imperio romano a cobrar los impuestos, y eso era una traición. No podían ir a la sinagoga, estaban expulsados todos. Y los rabinos judíos no se dignarían jamás a dirigirle la palabra a los publicanos. Leví, Mateo, hace una fiesta en agradecimiento al llamamiento que el Señor le hizo, porque cuando el Señor lo llamó y le dijo: ven, y él lo siguió, pues él hizo una fiesta. Pero ¿a quién iba a invitar? No podía invitar a fariseos, no podía invitar a escribas, ni siquiera lo hubieran volteado a ver cuando les hablara. Así es que su casa estaba llena de pecadores. Y por pecadores debemos entender gente que abiertamente no era parte de la comunidad de la sinagoga. Es decir, todos eran expulsados porque eran descarados. Abiertamente no se creían las enseñanzas de los fariseos. Eran señalados como los más pecadores. Se juntaban. Ahora, Mateo se juntaba con ellos, con puros publicanos, porque él era de esos. ¿A quién iba a invitar si no?
Había decidido hacerse esa profesión y esa que se consideraba inmoral para los judíos, y ahora él tenía puros amigos de esa calaña, por así decirlo. Esto fue un escándalo, como es el día de hoy que personas con un pasado tormentoso asistan a los templos cristianos. La conclusión del Señor. Ahora debo decir que ese escándalo que el día de hoy es absurdo, no debería ser. La iglesia debe estar con las puertas abiertas para todo tipo de personas. Y luego, estando en la iglesia, pueden recibir palabra y pueden ser transformados, no antes. No esperemos que la gente sea transformada para que venga a la iglesia, no, esperemos que venga a la iglesia para que sea transformada. Pero insisto, esto en aquel día fue un escándalo, como el día de hoy podría ser entre nosotros algunas cosas. La conclusión del Señor ante la crisis es muy sencilla. Ante la crítica, quise decir. La conclusión del Señor ante esta crítica fue muy sencilla y llena de gracia. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los religiosos de aquella época no estaban más sanos que los publicanos y pecadores, pero ellos creían que sí. Ese es el punto. No es que Jesús haya dicho que ellos estaban sanos y no lo estaban. No, estaban más enfermos que cualquiera, pero no lo sabían o no lo aceptaban. Es decir, no estaban dispuestos a decir estamos enfermos. No importa cuál haya sido nuestro pasado, en Cristo tenemos la posibilidad del perdón y con ello la estabilidad emocional. Y digo la estabilidad emocional porque usted sabe que muchas de las enfermedades del día de hoy tienen su origen en nuestra manía por la culpa. La culpa trae enfermedades, la culpa deteriora al ser humano, incluso físicamente. Así que seamos liberados y escuchemos la voz del Señor que nos dice, hijo, tus pecados te son perdonados. O la voz de Dios que dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O la voz del Señor que dice, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Todo esto no es una acción de tolerancia a nuestro pecado, pero sí es una acción de gracia para nosotros y un llamado a la restauración. El texto no dice que Dios acepta el pecado, pero sí dice que Dios ama y llama al pecador al arrepentimiento. Estas verdades constituyen un desafío para que busquemos a Dios reconociendo nuestra condición de pecadores y experimentemos su perdón. Dios quiere perdonarnos y ha hecho todo para derramar sobre nosotros su gracia. Incluso se hizo un hombre en la persona de Jesucristo y padeció por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo y aceptar su salvación. Se trata de un compromiso que incluye la humildad de sabernos necesitados y la fe para entregar nuestra vida. Porque el orgulloso, el soberbio, el que dice yo no necesito nada. Todo lo he obtenido por mi esfuerzo. Yo no soy malo, no he matado a nadie. Esa gente que dice esas cosas, que cree en su propia justicia, es la más perdida de todos. Como tipo los fariseos. Porque no reconoce su enfermedad, no aceptará la medicina del médico. Así que adelante, vivamos la libertad del perdón del Señor. Se trata de un compromiso, insisto, que incluye la humildad de sabernos necesitados y la fe para entregarle nuestra vida. Adelante, vivamos en la libertad del perdón que el Señor nos ofrece. Espero que esto sea útil para usted y me encantará encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.